Hola, buenas tardes. Me llamo Elena, trabajo como enfermera en el Hospital Clínico de Valencia y desde hace unos años hago también extrahospitalaria. Os voy a hablar sobre prevenir antes de correr y para que entendáis por qué lo he titulado así, primero hay que saber qué es un festejo taurino popular. Es un espectáculo taurino con reses de lidia, cuya celebración arraigada socialmente se viene realizando en la localidad de forma continuada desde tiempos inmemoriales, desarrollándose de acuerdo con la costumbre del lugar. Precisa de procedimientos de autorización y se regirán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud de autorización. Entonces, la normativa va cambiando y esto lo tenemos que tener presente. Cada comunidad autónoma se rige por su propia normativa. Y por poner un ejemplo, la normativa de la Comunidad Autónoma Valenciana no tiene por qué coincidir con la normativa del Gobierno de Aragón. Todo festejo de estas características es de obligación disponer de un servicio médico formado por un médico o médica y enfermero o enfermera que deberán poseer conocimientos debidamente acreditados por su colegio profesional. ¿Y dónde estaría ubicado el servicio médico y el soporte vital avanzado? Pues el servicio médico tendría que consensuar su ubicación con los organizadores o responsables. Tenemos que saber que esto no es una plaza de toros donde tienen como espacio físico para estar el servicio médico la enfermería. Estamos hablando de un festejo popular en un pueblo donde no siempre cogen el mismo recorrido o la misma parte del pueblo. A veces hacen plazas montables, desmontables, a veces cogen un recorrido más largo, más corto en una parte o en otra. Por lo tanto, como tenemos el servicio médico ha de estar cercano al recinto donde se va a celebrar, debemos de tener en cuenta que a veces no siempre pueden poner o adecuar un espacio físico para que estemos. Por lo tanto, esto lo debemos de consensuar con los organizadores o responsables. Y además debemos de estar disponibles de forma permanente una hora antes del comienzo del evento y hasta que finalice. ¿Por qué? Porque puede suceder cualquier incidente, por ejemplo, en el traslado del camión, del ganado del camión a los toriles o viceversa. Digamos que antes de que comience el evento, los ganaderos y la comisión pues tiene un protocolo y prepara todo el evento. Y la ausencia, siquiera momentánea, de la ambulancia o del personal de la misma produciría la suspensión del festejo. Entonces, si estamos atendiendo a un herido, debemos de paralizarlo, porque si surgiera cualquier otra incidencia no podríamos atender, ¿vale? Y si estuviéramos haciendo un traslado, deberíamos de suspenderlo. Si no hay ambulancia y servicio médico, debemos de suspenderlo, porque es de obligación. Y la ubicación de la ambulancia ha de estar en el lugar más próximo posible, servicio médico de fácil acceso, claramente señalizada y en perfecto estado de uso. ¿Y qué es una ambulancia de soporte vital avanzado? Pues es un medio de transporte que tiene como finalidad trasladar rápidamente hasta un centro hospitalario con una asistencia sanitaria intensiva en caso de emergencia. Como objetivo diferente al resto de ambulancias, permite estabilizar al paciente en el servicio de urgencias antes de iniciar el traslado. Por lo tanto, cuenta con un mayor equipamiento y está dotada técnicamente para trasladar personas en situación de riesgo vital. Y el equipamiento de la célula sanitaria pues está bastante equipada, pero yo os voy a hablar solamente del portacamillas central. Tiene movimiento de elevación, descenso y telembú positivo y negativo de hasta 30 grados. Deberá permitir una fácil y segura colocación y extracción de la camilla con el paciente hasta el exterior del vehículo mediante un plano inclinado deslizante y podrá desplazarse a la derecha y a la izquierda lateralmente. Entonces, esto es interesante porque dependiendo del tipo de herido que atendemos, podemos colocarlo en la posición ideal. Y además es, por decir un símil, lo más parecido a una mesa de quirófano, por lo tanto tiene bastantes prestaciones. Pero a mí el punto que me resulta más interesante es que podremos abordar al enfermo por ambos lados y la cabecera tendrá un espacio libre de 45 centímetros. Por lo tanto, a la hora de trabajar nosotros nos permitirá trabajar más cómodamente posible, ya que la ambulancia es un habitáculo o un espacio muy pequeño para hacer nuestra función. Y está provista por 3 cinturones de seguridad porque a la hora de un traslado le daría seguridad al paciente. Y el equipamiento médico sanitario. Con esto es con lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces tiene que disponer de una instalación de oxígeno, ¿vale? Con una estación de oxígeno, con válvula de reducción de presión, aspirador eléctrico con reservorio y, digamos, todos sus fungibles. ¿Y por qué digo todos sus fungibles? Porque
Si disponemos de una estación de oxígeno con válvula de reducción de presión, que hemos abierto la botella y tiene oxígeno, está bien puesto el manorreductor y nos da el flujo correcto, y resulta que vamos a coger unas gafas nasales para dar oxígeno y no sabemos dónde están las gafas nasales, pues nos va a tocar correr. Entonces es interesante que tengamos, además de las comprobaciones de las instalaciones o del equipamiento, lo tengamos comprobado y perfecto para su uso o apto para su uso, tener todo el material fungible en condiciones cerca y localizado. Esto lo voy a incidir a partir de ahora en este apartado y en estos puntos que voy a decir, porque es muy importante. Además, tiene que tener un sistema de iluminación ambivalente. O sea, la iluminación de viaje tiene que ser al mismo tiempo de trabajo. Tiene que tener un desfibrilador portátil con baterías propias y conexión directa a la red, monitorización electrocardiográfica y memoria, entradas de electrocardiograma, dispositivos de desfibrilación, cardioversión en modo sincronizado y generador de marcapasos, y además de disponer de todos los accesorios fungibles para su uso. Estamos hablando de lo mismo que con la estación de oxígeno. Si disponemos de este tipo de equipamiento tan completo, con tantas prestaciones, y resulta que vamos a coger los adhesivos para monitorizar, los electrodos adhesivos para monitorizar, y os han caído por detrás si no los encontramos, o es que no estaban, porque el refrigerador va, tiene batería, va todo, está todo cargado, va completo, y resulta que no nos hemos acordado de ver dónde estaban los electrodos adhesivos. Pues nos va a tocar correr, o también puede pasarnos que vayamos a coger para monitorizar y los cables estén tan liados que sea imposible hacerlo con rapidez. Por lo tanto, tenemos que también que comprobarlo y tenerlo todo preparado y listo, porque si no, nos va a tocar correr. Ha de disponer también de un esfingomanómetro manual con manguito de tensión arterial, de varios tamaños, a ser posible, monitor de tensión arterial automático, y ya nos vamos a ir con el material del sistema circulatorio, ¿vale? El material del sistema circulatorio va a estar señalizado de rojo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más fácil tenerlo señalizado de rojo a la hora de ir a coger cualquier material que necesitemos que tenerlo, digamos, por nombre y alfabéticamente, ¿vale? Entonces, el material sistema circulatorio debe de tener angiocatéteres para vía periférica, agujas intramusculares, intravenosas y subcutáneas de varios tamaños, compresor venoso, dispositivo de acceso para punción intraósea, dosificador de flujo, equipo para punción percutánea central, fonendoscopios, jeringas desechables también de varios tamaños, llave de 3 vías, sistema de perfusión de fluidos opacos, sistema de perfusión de sueros, tabla para reanimación cardiopulmonar y torniquetes con sistema antibloqueo. Es importante tener torniquetes cuando vamos a hacer este tipo de asistencias taurinas. Y luego nos vamos a ir con los equipos de sistema de soporte a la ventilación. Al igual que el del sistema circulatorio está en rojo, el del sistema para soporte a la ventilación estará señalizado en azul. Ocurre lo mismo, ¿vale? Si tenemos que abrir todos los cajones para buscar, por ejemplo, el laringoscopio y las palas, o porque vamos a intubar rápidamente y vamos a meter una mascarilla laríngea, ¿vale? Pues siempre nos va a resultar más fácil que estén señalizados de un color y automáticamente algo de la parte de soporte a la ventilación, automáticamente al azul, algo del sistema circulatorio, automáticamente al rojo. Nos va a resultar mucho más rápido de encontrar, por lo tanto vamos a hacer una resistencia también más rápida, ¿vale? Y tiene que constar de un ventilador mecánico asistido controlado con todos sus modos y alarmas. Tubuladuras, mascarillas, catéter de traqueostomía, laringoscopio y palas, mascarilla laríngea, tubos endotraqueales, pinzas Magil, equipos de drenaje pleural, aspirador eléctrico, portátil, gafa nasal y sistema Venturi. Y nos faltaría el material traumatológico, así como tendríamos digamos el cardiovascular y el material de soporte a la ventilación en uno en rojo y otro en azul, el material traumatológico estaría señalizado en verde y constaría de colchón inmovilizador, camilla de cuchara, tabla espinal, inmovilizador corto de columna, cuello y cabeza, tabla espinal larga, juego de férulas de vacío para inmovilización de miembros superiores e inferiores, collarín cervical, manta de aluminio, cinturón inmovilizador para la fractura de pélvica y correas de inmovilizador para pacientes agitados. A veces vienen confundidos, vienen nerviosos,
y para que no se autolesionen debemos de utilizar este tipo de correas. Y luego tendremos el material quirúrgico, que al igual que el traumatológico y al igual que el de cura, que viene después, estaría señalizado en verde también, ¿vale? Material quirúrgico, pues sería interesante tener un set para suturas, que conste de su porta, de que lleve la pinza, que lleve la tijera. Tendría que tener también pinzas hemostáticas, eh, tijeras, separadores, vamos, un poquito de material quirúrgico de emergencia. Y el material de cura pues costaría de lo mismo que cualquier carro de cura de cualquier hospital, ¿vale? Lo único pues que en las ambulancias pues va todo ubicado de otra manera. Tendremos que tener gasas, compresas, esparadrapos, suero de lavado, pues todo lo que conlleva desinfectante, todo lo que conlleva un material de cura. Y también es interesante lo que os he dicho, igual puede que no tengamos un espacio físico, pero hay veces que la organización pues sí que se puede permitir adecuar un espacio físico para el equipo sanitario y es importante que tenga un material de resucitación y urgencias para el exterior de la ambulancia. Con ese material, pues en el espacio este físico que hubieran ubicado para nosotros, pues podríamos ya dar una primera asistencia o inclusive si fuéramos nosotros los que tenemos que desplazarnos a donde ha sucedido la incidencia, ¿de acuerdo? Y hablaríamos de la farmacia. Los medicamentos se almacenarán en cajones asegurados contra su apertura accidental y dispuestos en función de las posibilidades del envase. Vale, esto quiere decir que es una ambulancia, es un vehículo que va móvil. Por lo tanto, tenemos que tener todo asegurado y contra apertura accidental. Y luego también tendremos estupefacientes, ¿vale? Y esto deberemos de custodiarlo bajo llave, como en todos los sitios. Eso tiene que ir así, sí o sí. ¿Y qué tipo de heridos nos podemos encontrar en eventos de estas características? Pues, para que nos hagamos una idea, es importante este concepto. La velocidad a la que se desplazan los toros y las vaquillas no es muy alta, pero son animales muy pesados, por lo que ejercen una fuerza muy elevada y, consecuentemente, pueden producir muchos daños graves. Si con esto no nos ha quedado claro, con esta segunda parte nos podemos ya hacer una idea. Una cornada con embestida tiene la fuerza suficiente para destrozar a un corredor. Además, debemos de contemplar si el herido ha consumido alcohol o estupefacientes. Al ser un festejo popular, este tipo de exposición es más habitual de lo que pueda parecer y podría complicar la asistencia. De ahí la importancia de conocer los diferentes tipos de lesiones que nos podemos encontrar en este tipo de festejos, además de analizar las condiciones en las que se producen y el tipo de heridas, si son abiertas, cerradas o mixtas. Las lesiones más habituales corresponden a contusiones, puede estar en localizaciones múltiples, ahí las describo, fracturas, traumatismo cráneoencefálico abierto o cerrado y heridas abiertas por asta de tubo. El manejo de estos pacientes debe ser tratado como trauma grave e incluye asegurar la permeabilidad de la vía aérea, control ventilatorio y control hemodinámico. De ahí la necesidad de tener los conocimientos y los recursos necesarios para una atención sanitaria inmediata y con garantías. ¿Y qué tiene que tener preparado un enfermero o enfermera para atender un trauma grave? Pues si hablamos de prevenir antes de correr, no solo debemos de estar ubicados en el sitio justo, a la hora exacta y con el soporte vital avanzado, revisado y apto para su uso. Tenemos dos partes más importantes, o así yo lo he querido poner. La primera parte más importante, saber qué tipo de traumas graves son los más frecuentes. Así podremos tener una previsión mayor a la hora de la actuación sanitaria de emergencia. Y la segunda parte más importante son las lesiones más frecuentes y el material que debemos tener listo, preparado y a mano para cada una de ellas previo a que se puedan producir. ¿Y qué material tendríamos que tener preparado según el tipo de trauma? Pues a ver, siempre es muy importante tener preparado para canalizar un acceso periférico. Por lo tanto, el punto número 1, y tendríamos que tener en un cajón o en una batea todo preparado junto y en bloque, sería para canalizar un acceso periférico. Y necesitaríamos guantes no estériles, compresor antiséptico, algodón o gasa, apósito preferiblemente transparente, angiocatéteres de varios calibres, llave de 3 pasos, esparadrapo, jeringa con suero fisiológico, fluidos y catéter intraóseo. Ya le diréis, fluidos, pues evidentemente no podemos tenerlos todos como si fuera un escaparate, porque hay fluidos que van en bolsa y hay fluidos que van en botella, y eso sería muy peligroso tenerlo así suelto por la ambulancia o en una batea, es imposible tenerlo todo, ¿vale? Pero los he puesto aquí, ¿por qué? Porque sí que tenemos que tener y saber dónde están ubicados, qué tipo de fluidos disponemos y qué cantidad de cada uno de ellos.
¿de acuerdo? Es súper importante. Y luego catéter intraoso. A ver, lo normal es canalizar un acceso periférico, pero es que en ocasiones el paciente viene chocado o es imposible canalizarlo. Por lo tanto, si a la segunda o tercera vez que intentamos canalizarlo no podemos, automáticamente iríamos y pondríamos un catéter intraóseo, porque estaríamos perdiendo el tiempo y luego nos costaría correr, ¿vale? Y la segunda batea, el segundo cajón que tendríamos que tener preparado o como la ambulancia, digamos, nos permitiera, pero todo en bloque, al igual que el material para un acceso periférico, sería si viniera una cornada, ¿vale? ¿Por qué? Porque las cornadas se dividen según profundidad y puede haber un varetazo, un puntazo y una cornada, ¿vale? Y una de las complicaciones es el sangrado activo y la posterior infección. Entonces, tenemos que tener sí o sí esto todo junto. No nos podemos permitir, aunque lo tengamos ubicado, sepamos que hay, podamos ir rápido por colores. En este caso, si hubiera una cornada, no nos podemos permitir ir buscando cosa por cosa. Debemos de tenerlo también o en una batea o en un cajón, pero todo por bloque, en bloque. Y necesitaríamos guantes no estériles y estériles, compresas y gasas estériles, sábanas y campo estériles, solución salida para lavado, torniquetes, venda, pinzas de disección con dientes sin dientes, pinzas hemostáticas curvas mosquito y crile, deberían de haber 6 de cada una de ellas, separadores y esparadrapo. Y como tercera batea o tercer cajón, es muy probable que nos viniera un neumotórax traumático. Y aquí tendríamos que correr sí o sí para realizar una punción de emergencia. No tendríamos tiempo tampoco para ir buscando. Entonces necesitaríamos gasas estériles, cambo y guantes estériles, solución antiséptica, 14 de catéter del 14 o 16 y esparadrapo. Por lo tanto, la conclusión sería que tener preparado y a mano el material necesario ante un trauma grave en un evento de estas características ayuda a alcanzar el objetivo en el menor tiempo posible, además de un mayor control sobre la situación. En definitiva, aumenta la capacidad de lograr el efecto que deseamos. Pues hasta aquí mi exposición. Espero que hayáis podido ampliar conocimientos sobre este tema y ha sido un placer colaborar con vosotros. Y nada, que gracias.